RCR, la red que comunica y une al Perú. La gran pregunta es, ¿estamos preparados? En otras capitales, en otras ciudades del país, ¿estamos preparados? Por eso hemos invitado esta mañana al ingeniero Javier Cornejo Almestar. Él es expresidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima y autor del libro Lima Grado 8. Bastante directo el título de este libro, ingeniero, que nos permite un poco mirar en perspectiva si estamos o no estamos preparados. Qué gusto saludarlo, muy amable. Muy amable por la invitación, a la orden. En primer lugar, me gustaría conocer una opinión acerca de lo ocurrido en Turquía y Siria, ¿no? Como ya hemos recibido la información, en realidad pues el sismo de magnitud 7.8 ha sido devastador. Las imágenes y los videos que llegan de esta zona del mundo nos permiten ver un panorama ciertamente crítico, ¿eh? Muchas edificaciones que ya superan las 5.000 unidades se han totalmente colapsado. Ya tenemos más de 10.000 personas ya fallecidas y realmente pues nos hace siempre reflexionar qué pasaría si un sismo de esa magnitud o similar se presenta en la zona central del Perú, que estamos en un silencio sísmico ya de más de 275 años. Y bueno, realmente es bastante preocupante y siempre tratamos de reflexionar y de empujar un poco al Estado y a la sociedad para que, bueno, por lo menos tomemos conciencia y hagamos algo para poder mitigar los efectos que podrían suceder ante un sismo de estas características. Antes de ahondarnos un poco a si estamos o no preparados en Lima y en otras ciudades del país, me gustaría mirar, el epicentro en Turquía ha sido en una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Y todo el efecto devastador que tenía. Así es, no ha sido en la capital de Turquía, no ha sido en Estambul, claro. en Endara. Entonces es una ciudad de cerca de 2 millones de habitantes y ya se están hablando de más de 10.000, 15.000 estructuras destruidas totalmente, lo cual nos alerta porque Lima es una capital que ya está bordeando los 12 millones de habitantes. O sea, tendríamos 6 veces la cantidad de habitantes que esta ciudad. Y tenemos zonas muy tuburizadas en Lima, muy tuburizadas, entonces zonas de difícil evacuación, lo cual ya nos alerta a qué debemos de hacer. Usted es autor de un libro, Lima Grado 8, ¿no? Que iba acompañado además de un video bastante interesante, ¿no? ¿Estamos preparados en Lima? ¿Lima, de una u otra manera, puede tener alguna capacidad de reacción rápida o de ocurrir un sismo de esta naturaleza simple y llanamente sería devastador? A ver, bueno, respecto al libro de mi autoría, sí, lo que hemos tratado de hacer es un libro, digamos, motivador y siempre reflexivo de qué debemos hacer ante la eventualidad de un sismo que en cualquier momento va a suceder en Lima y en el país. Ahora, respecto a Lima, si está preparado, pues debemos decir que lamentablemente no es así. Si bien es cierto, en algunas zonas muy particulares de repente sí lo están, pero en la gran mayoría, digamos, de distritos o de zonas urbanas de Lima no lo están. Tenemos ya identificado a nivel de Lima metropolitana un mapa de la calidad del suelo y ya sabemos las zonas que son susceptibles de colapso. En eso sí se ha avanzado. Ahora, sin ser alarmistas, ¿qué zonas son susceptibles de colapso por la calidad de suelos en Lima? Bueno, por ejemplo, tenemos las zonas de Villa El Salvador, tenemos las zonas del Callao, tenemos zonas en Puente Piedra, en zonas en Caraballo, y bueno, también tenemos zonas que no solamente por el hecho de tener buen suelo no va a suceder nada, sino tenemos buen suelo, pero tenemos mala construcción. Entonces también por ese lado viene el problema. Aparte de ello... ¿Qué zonas son estas, antes de pasar al tema? A ver, por ejemplo, tenemos las zonas de Barrios Altos, las zonas del Rima, que son zonas ya altamente vulnerables por sus edificaciones que son totalmente ruinosas. Tenemos zonas que, por ejemplo, están asentadas sobre relleno sanitario, como es, por ejemplo, la zona de Cárcamo, acá por la Avenida Argentina,
En la zona de San Juan de Miraflores también tenemos una zona asentada sobre relleno sanitario. O sea, son zonas que van a colapsar definitivamente. ¿Y la zona del litoral en Lima? Bueno, la zona del litoral también tenemos zonas, por ejemplo, la zona de Ventanilla, que son altamente riesgosas, y las zonas también cercanas al Callao. Y a eso se complementa sobre la posibilidad de un tsunami que pueda presentarse al momento posterior de un evento sísmico. Usted es ingeniero civil, con la experiencia que tiene, ¿no? ¿Qué medidas deberían adoptarse lo más rápido posible en Lima? ¿Qué deberían hacer las autoridades, los gobiernos locales? El aspecto preventivo funciona, pero se requieren medidas de seguridad. Se requieren medidas que también garanticen, ¿no?, que no colapsen las edificaciones. ¿Qué es lo que se debería hacer? A ver, un primer paso, yo pienso que debemos continuar con los procesos de capacitación a la población. Estos son elementos que digamos, permiten estar siempre entrenados. ¿Qué respecto debemos hacer ante la presencia de un sismo? Segundo, notificar al Estado para que ya pongan en operatividad el sistema de alerta temprana. Yo creo que eso permitiría tener unos 8 o 10 segundos con anticipación para poder evacuar las zonas en donde nos encontramos. Y otra medida importante y que debe hacer los gobiernos locales y el gobierno nacional es hacer una verificación de las edificaciones en cada una de las jurisdicciones. Yo creo que hay mucho pasivismo de parte de las autoridades locales en donde no ven este tema. Y casualmente he ahí, digamos, una inspección, digamos, hecha por un profesional de la ingeniería nos permitiría por lo menos indicar cuáles son las zonas críticas y poderlas reforzar. Muchas veces un reforzamiento es bastante, digamos, sencillo y permitiría asegurar, digamos, una vivienda no para que no colapse, sino para que permita evacuar a la población y no caiga pues de manera pues sorpresiva. Entonces, yo creo que por ahí debemos de insistir, puesto que, como digo, los gobiernos locales están haciendo muy poco. Se sabe de que hay zonas, digamos, que están mal construidas, pero no visitan estas zonas y, digamos, alertan a la ciudadanía para que pueda hacer un pequeño reforzamiento. Ahora, el catastro existe, o sea, la información existe, lo que pasa es que no se actúa. Uno de los casos es, ¿por qué se permite que en zonas que son vulnerables se construya? Casualmente, pues, o sea, los gobiernos locales están siendo rebasados muchas veces por estas construcciones informales. Yo, antes de venir acá en el camino, por ejemplo, me he sorprendido que en zonas, por ejemplo, de la vía expresa también existen construcciones mal hechas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá por la Avenida Canadá veo un edificio de 20 pisos que han construido la mitad de un edificio como si fuera una tajada y han dejado los fierros ahí para construir la otra mitad, lo cual es sorprendente. Eso sucede, imagínense, eso sucede en una zona en donde pasan todos los días las autoridades nacionales y locales. ¿Qué será pues en las zonas más alejadas del entorno urbanos del centro de Lima? Por ejemplo, por citar un ejemplo, la zona del Lomo de Corvina, acá en Villa de Salvador, es una zona altamente vulnerable, con unas arenas de baja densidad. Realmente ahí no se puede construir pues más allá de 2 o 3 pisos. Sin embargo, vemos edificaciones de 7, 8 pisos. Yo el otro día he visitado esa zona y realmente es sorprendente. Entonces, la alerta está. Simplemente que queda pues a las autoridades actuar. ¿Hay zonas seguras en Lima? Por supuesto, en un sismo, bueno, siempre juega un papel preponderante la calidad del suelo. ¿Ya? Cuando tenemos un buen suelo, digamos, por lo menos nos da un punto a favor, si se quiere. No necesariamente determinante, pero sí, por ejemplo, en las zonas del centro de Lima tenemos un suelo muy bueno. Digamos, tiene las características para poder resistir un sismo. Como le repito, lo que le decía al principio, mi estimado José, existe ya un plano que ha sido trabajado por la Universidad de Ingeniería y el Ministerio de Vivienda,
un plano de identificación de todos los suelos a nivel de Lima e inclusive de otras ciudades del Perú. Le hemos echado una mirada a Lima, vamos al interior del país. ¿Qué ciudades están en riesgo permanente? Usted ha hablado hace unos momentos, me dice, estamos en un silencio sísmico, ¿no? Entonces, y en cualquier momento puede ocurrir un sismo, ¿no? Entonces, ¿qué ciudades, aparte de Lima, tienen riesgos? En realidad diríamos que todas. Todas, Porque vemos pues que las construcciones son altamente vulnerables, vemos que las construcciones son ejecutadas sin dirección técnica. Es más, por ejemplo, en esta semana estamos viendo ciudades asentadas, por ejemplo, en lecho de quebradas. O sea, la autoridad en Secocha, está rebasada. En Arequipa, en Camaná, en Arequipa, y podemos verla acá, claro, en Cañete, en cualquiera de las cuencas. Podemos ver, es ya hasta repetitivo hablar de la zona de Santa Clara, de Chosica, que siguen ahí las viviendas en estos cauces. Entonces, yo diría que en todas las ciudades, porque existe pues lastimosamente una cultura de digamos, construir edificaciones sin una dirección técnica adecuada. Yo creo que por ahí, lamentablemente, la autoconstrucción mal hecha nos garantiza de que tenemos, digamos, edificaciones. Entonces, ¿de qué sirven las normas, ingeniero? Porque hay normas. En el Perú tenemos normas y podríamos decirlos que son buenas las normas, puesto que nosotros desde el año 70 hemos venido actualizando las normas cada cierto tiempo, y tenemos digamos, podríamos decir un buen estándar. Lastimosamente, ¿qué hacemos con una buena norma si no se aplica? Si existe mucha informalidad, ahí el problema. Un sismo de 7.8 como el registrado en Turquía, en Siria, ¿cómo afectaría a la capital, Lima? Como le repito, ya hay estudios que se han hecho que ante la eventualidad de un sismo de esa magnitud o un poco mayor, digamos, las consecuencias serían dramáticas. Se está hablando ya de más de 50.000 muertos que podrían suceder en nuestra capital. Inclusive ayer veía una entrevista en donde se hablaba de más de 100.000 fallecimientos, y las consecuencias en cuanto a las pérdidas materiales serían incalculables. ¿Por qué reaccionamos solamente cuando tenemos siempre los temores, el riesgo de un evento de esta naturaleza? ¿Por qué no somos capaces de prepararnos a tiempo? ¿Por qué no somos capaces de cumplir las normas? Esa es la gran pregunta, y bueno, los especialistas tendríamos que decirlo. O sea, lastimosamente, yo pienso que las autoridades, tanto locales como nacionales, están siendo rebasadas. Y bueno, ahora la ventaja que con la globalización de las comunicaciones nos permite prácticamente en el instante conocer los eventos que suceden en cualquier parte del mundo y que realmente nos sorprenden y nos sensibilizan y nos preocupan. Sin embargo, somos muy pasivos, pasarán una semana o 2 semanas y regresaremos a nuestra vida normal y nos olvidaremos, ¿sí? Y esperaremos otro evento para podernos otra vez motivar y estar reunidos en estas conversaciones. En efecto. Ingeniero Javier Cornejo Almézar, es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lima, autor del libro Lima Grado 8. Yo le agradezco la amabilidad de compartir estas reflexiones, ¿no? Y los riesgos que tenemos, no solamente en Lima, sino en otros puntos de la capital del país, si es que se registra un sismo de la naturaleza como el que afectó tanto Turquía como Siria. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, nosotros estamos en una gran cruzada, preocupados, puesto que nuestro colegio profesional no emite ningún pronunciamiento en ninguno de los temas tan importantes que suceden en el país. Y por eso estamos invitando a los colegas ingenieros a que nos sumemos en esta cruzada, como digo, para permitir que el conjunto de los ingenieros tenga un pronunciamiento, no solamente en este tema de sismos, sino en otros temas de vital importancia y que son motivo, digamos, de la crisis que sucede en el país. Yo le agradezco la amabilidad, ingeniero Javier José Cornejo Almézar, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.